Hola a todos, mi nombre es Goffredo Rossi, soy el fundador de una PropTech llamada AptoClick. Hoy vamos a conversar tenemos dos ponentes para hablar de impresión 3D, vivienda accesible e inclusión financieras en México. Es un tema muy sensible porque casi 36 millones de personas sin vivienda digna en México, según la Sociedad Hipotecaria Federal. La dependencia dio a conocer que el regazo de habitacional en México totaliza más de 9 millones de hogares que representan el 31% de las viviendas particulares habitadas e involucra a 35.7 millones de personas. Por esa razón, es importante crear modelos de negocios disruptivos tanto en la construcción como en la adquisición de vivienda y crear nuevos modelos financieros. Hoy tenemos el honor de tener invitados al señor Francesco Piazzesi, que es el fundador y creador de Échale, Xavier Bolaño, que es el actual Country Manager de SeedStars, pero anteriormente trabajó como CFO en una de las financieras de impacto más importantes de inversiones de impacto en México, que se llama Ashoka, y actualmente dirige la Alianza de Inversión de Impacto de México. Y bueno, estaremos presentes con ellos y también, bueno, tendré la oportunidad de presentar a mi startup de AptoClick, que se enfoca en vender viviendas que se encuentran en una etapa de adjudicación. Ayudamos a los bancos y a la compañía de recuperación de cartera a vender esa vivienda que se encuentran en distress y la vendemos hasta un 25% por debajo del mercado y damos la oportunidad de comprarla a plazos en programa de 12 a 18 meses, dependiendo de la capacidad financiera del cliente. Y ofrecemos la oportunidad de que la puedan comprar a plazos y al mismo tiempo hasta ahorrarse hasta un 20% de intereses pasivos bancarios comparado con una hipoteca tradicional, y este 25% inicial lo comprarían sin interés. Entonces, eso es el valor agregado de AptoClick, y actualmente operamos en más de 10 estados de la República. Y bueno, estamos operando tratando de aprender de los grandes. Y bueno, me da mucho gusto tener a Francesco Piazzesi, que es definitivamente una figura en el mundo inmobiliario en México. Así que bueno, Francesco, te pido que te presentes, que cuentes tu historia, qué es lo que estás haciendo en México, y también que nos cuente mucho de tu caso de éxito de la casa impresa en tecnología 3D. Adelante. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí y en este panel tan nutrido. Les platico rápido qué es Échale. Échale nació hace 23 años y hace 23 años estábamos buscando la forma de darle vivienda, sobre todo a los no atendidos y a los no afiliados, a la gente que no tiene forma de poder tener una vivienda y que no tiene seguridad social en materia de vivienda. A lo largo de este tiempo hemos hecho 50,000 viviendas, 250,000 mejoramientos de viviendas, y es un modelo totalmente participativo. Es un modelo en donde la industria va a la comunidad y la gente de la comunidad es la que genera el material y que participa en el codiseño de la vivienda y en el codiseño también de la comunidad, sea que sea una comunidad nueva o sea que sea una comunidad existente. Como dijiste, el tema del rezago de vivienda en México es tremendo y lo que tenemos que hacer es encontrar diferentes soluciones para poderlo hacer. Nosotros utilizamos un bloque de tierra compactada que se llama EcoBlock, es un bloque ecológico, lo hace la gente y lo que tienen es un sueldo por trabajar tanto en la producción del EcoBlock como después en la producción de
de la casa. Eso es lo que hacemos a grandes rasgos. Ahora, la 3D es un ejercicio muy interesante, es la última tecnología para la construcción de vivienda. Hay varios esfuerzos de 3D en el mundo, pero en México tenemos este esfuerzo de utilizar la tecnología de punta para las clases sociales más necesitadas, para aquellos que no tienen forma de tener una vivienda adecuada de acuerdo a los lineamientos de la ONU. Correcto. Esta máquina está trabajando en el sureste de México, está trabajando en Nacajuca, Tabasco. La patente es de una empresa que está en Austin, Texas, que se llama Icon, y el modelo lo estamos manejando con una organización que está en Estados Unidos que se llama New Story, y a través de ellos son los que hemos venido trabajando. Es muy emocionante ver cómo la tecnología de punta está en una comunidad alejada, remota, en medio de la selva tabasqueña, y que está siendo puesta al servicio de la gente que no tendría forma de hacerlo. Hemos estado en contacto con otros esfuerzos de 3D en todo el mundo, pero ninguno tiene este sentido social. El nuestro es absolutamente un sentido social y lo que busca es generar desarrollo. A raíz de poder tener la 3D, creamos la primera comunidad rural que cumple con los 17 ODS, que es esta de Nacajuca. Entonces ya no solo llevamos vivienda adecuada, sino a través de la vivienda adecuada llevamos desarrollo a la comunidad. Me interesa muchísimo poder tocar este tema para que nos cuente más a detalle. Ahora aprovecho para presentar a Xavier Bolaños, que es el actual Country Manager de SeedStars y también de la Junta Directiva de la Alianza de Inversión de Impacto. Xavier, muchas gracias por aceptar la invitación. Agradecería que te pueda presentar y que nos cuente un poco más de lo que estás haciendo en SeedStars y en la Alianza de Inversión de Impacto. Muchas gracias, Goffredo. Mucho gusto también, Francesco, estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Encantado de estar aquí con ustedes. Como bien lo mencionabas, Goffredo, estoy ahorita en la posición de Country Manager para SeedStars en México. SeedStars es una aceleradora y fondo de inversión global con presencia en los mercados emergentes. Nuestra misión es impactar la vida de millones de personas en estos mercados a través de la innovación, la tecnología y el emprendimiento, generando obviamente cambio sustancial para diversas aristas de la vida de estas personas que viven en los mercados emergentes, incluyendo las innovaciones que se están desarrollando cada vez más en múltiples sectores. Entonces podemos decir que nuestro accionar, digamos, en el apoyo de las startups y los emprendimientos es agnóstico, es decir, apoyamos a múltiples sectores, dentro de los cuales, por supuesto, está el PropTech. Y bueno, como lo mencionabas también, hago parte del consejo de fundraising y de estrategia de la Alianza de Inversión de Impacto. Esta alianza es el National Advisory Board de México, que pertenece al Global Steering Group. Es un grupo justo que se encarga de promover la inversión de impacto en todo el mundo, y para el caso mexicano es la Alianza de Inversión de Impacto. Está conformado por múltiples empresas, desde inversionistas tradicionales que están explorando cómo adentrarse en el mundo de la inversión de impacto, filántropos, organizaciones de la sociedad civil, que están confluyendo justo en crear ese escenario idóneo para que las inversiones de impacto puedan fructificar en el país y que se conviertan de hecho en la nueva tesis de inversión o la nueva forma de hacer inversiones a través de toda la República Mexicana. Hay diversos esfuerzos que se están haciendo desde la alianza, muchos de investigación, muchos de establecer cuál es ese diagnóstico que tenemos en el escenario nacional, hasta el desarrollo de programas también pasando incluso por programas educativos para enseñar justo a las empresas
qué es la inversión de impacto, cómo pueden adentrarse en este mundo y Totalmente. comenzar a hablar de la inversión de impacto como solamente inversión en un futuro. Y justo de eso también, Xavier, te quiero preguntar. O sea, muchas veces, muchas startups le encanta decir que son startups de impacto, pero eventualmente a veces no lo son, porque no se miden de la forma correcta. Sobre todo del tema inmobiliario, Xavier, teniendo en cuenta tu experiencia, sobre todo en Ashoka, que también es un fondo de inversión que invierte en startups, corrígeme si me equivoco, sé que existe digamos, un grupo que se llama Ashoka Venture, por lo que entiendo. ¿Estoy en De lo hecho, correcto? ahí habría que hacer una claridad. Adelante. Ashoka como tal no es un fondo de inversión. Ashoka es una Ok, red de apoyo a los emprendedores sociales. Entonces, ok, el expertise de Ashoka, y digamos, Ashoka invierte más digamos, en el emprendedor que en sus ventures. Es decir, tienen un modelo a través del cual tienen un estipendio para los emprendedores sociales y eso les permite poderse dedicar 100% a lograr un impacto social. Pero en esencia es una red global de emprendedores sociales que, si bien también está vinculada con la inversión de impacto, es precisamente porque a través de esa red se crean conexiones que van a poder ayudar a estos proyectos de impacto social a tener una mayor escalabilidad o a llegar a otros escenarios, a, digamos, poder tener o crecer el impacto, sobre todo miras a tener un impacto indirecto o un cambio sistémico en las comunidades donde intervienen estos emprendedores sociales. claro. Lo que mencionabas es muy importante porque a veces solamente tenemos pensado que por beneficiar a una población ya te estamos generando impacto social o si estamos hablando de cambiar algún tema en el medio ambiente o reducir la sustentabilidad, digamos, el impacto que puede tener algún proceso productivo en el medio ambiente para incrementar así la sustentabilidad, creemos que ya estamos hablando de impacto per se. Y es Claro. ahí donde el National Advisory Board del Global Steering Group se está especializando justo en poder determinar cuáles son estas premisas de el impacto que quiere perseguir cada uno de los proyectos, llámese de una startup o también de un corporativo, pero también qué metodología de medición de impacto, porque cuando hablamos de inversión de impacto, necesariamente debemos hablar de qué metodología de medición de impacto vamos a utilizar para poder estar claros hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos y las estrategias Claro. en aras de optimizar todo el accionar de los proyectos, como te lo mencionaba. Entonces, Interesante. sí es muy importante establecer primero cuáles son esos elementos que van a definir si estamos generando impacto social, económico o ambiental y cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar para hacer una correcta medición de impacto. Por supuesto. Volviendo al tema del impacto, Francesco, me encantaría que nos comente un poco cuál ha sido el reto de Échale cuando empezaste. Me encantaría entender cuál fue las principales razones que te llevaron a poder lanzar este tipo de compañía y sobre todo esa misión continua de seguir haciendo disrupción, porque a veces, sobre todo en el mundo inmobiliario, es muy fácil estancarse. Estoy haciendo las viviendas, el negocio me va bien, ¿cómo realmente me motivo a mí mismo y a la misma compañía en hacer disrupción continua y también implementando nuevas tecnologías como tú hiciste y con excelente resultado porque yo vi el video de New Story y fue impresionante.
Entonces, cuéntame un poco más, Francesco, cómo empezó todo, ¿no? Para entender también sobre todo el trabajo que tienen que hacer las nuevas startups, que realmente tienen la gana de hacer disrupción, de hacer también impacto, y que le encanta utilizar tanto esa palabra, está haciendo impacto, ¿no? Pero ¿estás realmente haciendo impacto? Esa es la pregunta que tú tienes que contestar. Entonces, Francesco, cuéntanos un poco más, que tú sí estás haciendo impacto, así que adelante. Sí, se empezó, yo he estado toda mi vida en el mundo de la maquinaria para construcción y estando en contacto con las empresas constructoras, nos dimos cuenta que el albañil, el que, no, el que hace las viviendas, el que hace las escuelas, el maestro, no tiene vivienda, vive en una casa de lámina de cartón con piso de tierra. Y así como mencionaste hace un momento, hay millones de personas que viven en esas condiciones. Sí, Es un correcto. poco decir, la paradoja es un poco decir como el pescador se está muriendo de hambre, ¿no? El pescador va, llena las redes, se alimenta él, su familia y se va al mercado. De hambre no se va a morir, igual no tiene casa, pero de hambre no se va a morir. Pero el albañil no tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, con esto en mente y conociendo el mundo de la maquinaria de la construcción, buscamos cómo poder hacer que no se llevara el producto para aquellos que viven en una casa de lámina de cartón o no tienen la posibilidad de tener una vivienda adecuada, sino llevar la industria, porque si no la comunidad termina pagando el costo de industrialización de una empresa que está en alguna provincia o que está en algún otro país. Entonces, estudiando, encontramos que el adobe, que es la primera creación del ser humano, la primera innovación del ser humano en la construcción, tiene tres grandes etapas. Una, el adobe artesanal. Dos, un ingeniero colombiano en una exposición de Hábitat en 1956 hizo una pequeña prensa manual que hacía un elemento compactado de tierra, no lo suficientemente fuerte como para competir con un block. Y nosotros tomamos esta idea, hicimos esta máquina que es una prensa hidráulica que funciona a 60 toneladas y que hace un producto que es 2 veces más resistente que un bloque de concreto, y lo hace en la comunidad, y lo hace con tierra. Entonces, llevamos la máquina a la comunidad y ahí empezamos a aprender realmente, porque pensábamos, bueno, la gente ya tiene la máquina, ya puede producir su material y por ende ya va a tener la casa. No, a esto hay que irle sumando, hay que irle agregando todo lo que se necesita, la organización, los materiales, la organización social. Las comunidades del mundo entero están organizadas para el Festival del Pueblo, la política, la religión y el mercado, pero para la vivienda no. La vivienda es un evento personal, si bien familiar, y hasta ahí llega. Y entonces lo que hay que hacer es hacer llegar esta organización. Entonces tenemos la organización y la inclusión social. Después la tecnología, que la tecnología esté ahí y que la tecnología genere empleo y genere derrama económica en la comunidad. No es, a ver, ya llegué, les voy a hacer su casa, quítense, esta es tu casa y adiós. Y en la organización social está obviamente también el codiseño de cómo va a ser la comunidad y el codiseño de cómo va a ser la casa. La casa de un lugar del sureste de México es muy distinta a una casa en Durango, ¿no? Y después tenemos el brazo financiero. El brazo financiero fue llegando después porque no encontrábamos la forma de que hubiera acceso a una tasa de interés. ¿Qué hizo el mercado? El mercado derivó los microcréditos comerciales a la vivienda, pero tú no puedes, nadie puede pagar una vivienda a una tasa del 75-80%. Es una locura. Y entonces Estoy de acuerdo. ahí empezamos a trabajar en el mundo financiero con capital paciente y entendiendo una cosa importante, el dinero no va a cambiar su objetivo, el dinero es el dinero,
Y la tecnología es la tecnología, y así cada disciplina y cada institución tiene un objetivo. Lo que hay que hacer es buscar alinear los objetivos en el sentido de lo que queremos hacer. Y así fue con el dinero. Ok, el dinero no permite tener un rendimiento a largo plazo con una baja tasa de interés, pero sí permite, es la forma de abrir un mercado para que pueda entrar los créditos comerciales y demás, y en un futuro bancarizar a las comunidades, ¿no? Y entonces ahí empezamos a trabajar con nuestro brazo financiero que tiene esa finalidad. La finalidad del brazo financiero es poder otorgar un crédito a una tasa de interés adecuada y que permita a la gente tener una vivienda. Y así empezamos con una casa en Chalco, que en aquel entonces pues, estaba lejísimos de la Ciudad de México, ahorita es zona conurbada ya, y ahí estuvimos aprendiendo y poder llevar a las comunidades esta opción. ¿Cómo lo llevábamos? Agarrábamos la máquina, la montábamos en un camión y nos íbamos y hacíamos un roadshow con demostraciones donde la gente verdaderamente se admiraba, ¿no? Decía, ¿cómo? Y algo, digo, experiencias muy bonitas, reuníamos a la comunidad, decíamos, ¿quién quiere hacer la primera pieza? ¿No? Pues, ¿cómo? Es como si me ponen a mí atrás de una avioneta y me dicen, arráncala, no, mejor no la toco porque nos vamos a matar todos, ¿no? Y siempre, bueno, con un técnico junto a la máquina, obviamente, pero siempre la que da un paso adelante es la mujer, que levanta la mano y dice, yo hago lo que sea necesario por tener un hogar, lo que sea Totalmente. necesario. Desde Tengo un que manejar punto esta máquina. clave, porque cuando también en banco compartamos, que son muy expertos en crear comunidades, la primera que da el paso adelante siempre es la mujer. Siempre Entonces la ellos mujer. tienen comunidades y es muy importante eso entenderlo para que realmente empiece a entender el mundo de los informales y empiece a analizarlo para que tú lo puedas plasmar a tu modelo de negocio. Ahora, volviendo a Xavier, me gustaría preguntarte en base también a lo que comentaba Francesco, ¿qué sientes que debe tener las nuevas startups? Tú tienes también un rol de country manager de Seedstar, me imagino que estás revisando muchas startups, que te llegan muchos decks continuamente en tu correo. Con respecto a las startups inmobiliarias, ¿qué estás viendo y eventualmente en qué se están equivocando? ¿Qué sientes cuáles son los nuevos retos para las nuevas startups inmobiliarias? Yo puedo dar mi pequeña aportación en este sentido. Nosotros empezamos analizando que realmente no había una muy buena colocación de crédito hipotecario y sentía que en un cierto rango de precio, por ejemplo, entre 500 y 800 mil pesos, por ejemplo, sentía que había la oportunidad de, por un lado, atender a las personas que habían sido rechazadas por un crédito hipotecario, que actualmente estamos atendiendo, y al mismo tiempo también que nos estaba pasando que algunas personas que estaban atendidas por Infonavit nos estaban preguntando que querían una vivienda más grande y que la que nos daba, lo que supuestamente la que ofrecía Infonavit era muy pequeña o estaba en un área donde no querían vivir y no le estaban dando otra opción. Entonces, por eso también tocaron puerta a nosotros. Entonces, en base a esto también te quería un poco comentar cómo ves el tema de las nuevas startups inmobiliarias en Seedstar y qué tipo de impacto están haciendo, en qué dirección están tomando según lo que estás viendo, Xavier. Gracias, Goffredo. También muy interesante lo que mencionabas, digamos, de cómo este approach te permitió encontrar una solución que fuera relevante para el mercado. Y esto también va hacia la pregunta que me haces de en qué se están centrando este tipo de startups que nos llegan en Seedstars y cómo nosotros los estamos viendo.
Lo primero es que están muchos centrados en la innovación que quieren realizar. Están, digamos, eh, se sienten muy movidos por su idea, por la innovación que están proponiendo, pero sentimos que a veces está desconectada de la realidad de su mercado. Y para esto es importante que se centren primero en qué parte de la cadena de valor están ubicados y si en un futuro quieren seguir ubicados ahí o quieren seguir creciendo, bien sea con otras verticales o quieren seguir creciendo en, digamos, expansión geográfica donde puedan poder beneficiar y generar impacto real en diferentes países, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que primero recomendamos nosotros es ubicarse muy bien en la cadena de valor. ¿Cuál es el valor real que estoy aportando a la comunidad y cómo mi innovación puede seguir transformando esas realidades? Que es ahí donde encontramos la clave del impacto que se puede seguir generando a través de la innovación y de la tecnología. Creo que Échale es un ejemplo perfecto de cómo se combina la tecnología con el impacto social y esto es sin duda importante para seguir creciendo. Incluir a estas comunidades que han sido históricamente desatendidas también va a traer nuevos actores que van a estar interesados en suplir una demanda que existe, que por el hecho que no haya sido atendida por ciertos sectores tradicionales, no quiere decir que esta demanda vaya a caer. Estamos viendo todo lo contrario. A causa de, por ejemplo, de las consecuencias de la pandemia, vemos que estos números no van a disminuir, todo lo contrario, están incrementando estos números de personas que no pueden acceder a vivienda, que no pueden acceder a herramientas financieras. Entonces, el otro tema que también vemos en las startups es que deben mejor interconectarse con otras industrias. Es decir, si yo soy una PropTech, y creo que, y por eso me encanta el ejemplo de Échale y te felicito, Francesco, por todo el resultado que están teniendo, es porque justo interconectar industrias significa que si yo estoy haciendo casas, pero hace falta también el acceso financiero para poder crecer mi impacto y llevar mi innovación a muchas más personas, pues también tengo que involucrar actores financieros, por ejemplo. Entonces, a lo mejor si yo tengo una startup PropTech que tengo una solución muy innovadora, que estoy muy bien ubicado en la cadena de valor, a quiénes estoy atendiendo, por qué y cuál es el impacto que quiero generar en esta comunidad. Pero además, esto me puedo interrelacionar muy bien con otras startups fintechs, por Totalmente. ejemplo, para dar herramientas idóneas a esta solución, a estas soluciones que estoy promoviendo, pues adelante y asimismo también explorar qué otro tipo de alianzas, Totalmente, convenios totalmente. o inclusiones dentro del modelo de innovación se pudieran volcar. No necesariamente, que es otra de las cosas que hemos visto en las startups, no necesariamente tengo que desarrollarlo yo como emprendedor. Hay muchas cosas que se están haciendo desde otras iniciativas, desde otras startups, que pueden ser complementarias a la solución que se está tratando de llevar al mercado. Correcto. Entonces, lo que siempre animamos es exploren, sean abiertos con los problemas que están viviendo en su propia realidad, pero en la misma medida que tengan esa apertura, también van a encontrar soluciones. Correcto. Y no Entonces, siempre algo que estás trayendo de Estados Unidos, de Europa, necesariamente funciona como startup, porque exactamente, en ¿no? México, es decir, copiar ideas que están funcionando en Estados Unidos, no sé necesariamente al llevarlo a no, México funciona, porque por no, porque ejemplo, son realidades diferentes, totalmente, son culturas diferentes, cambian muchas variables, a pesar de que podamos ver, analizando información y tendencias o comportamientos, eh, cuando se llevan a la práctica, cuando se llevan a la realidad, vemos comportamientos inesperados y es ahí donde el emprendedor debe tener la capacidad de interpretar el mercado, interpretar lo que sus propios clientes le están diciendo, porque así estén dentro de un mercado que tiene un comportamiento, a lo mejor su propia comunidad de clientes digamos, personas a las que se quiere generar impacto, están diciendo algo muy particular
Y estos son los esfuerzos que estamos haciendo también en SeedStars, en ayudar a los emprendedores a entender el lenguaje de su propio negocio, el lenguaje que le están clamando los clientes o, digamos, las comunidades a las que están atendiendo para que puedan justo recomponer su estrategia y Totalmente. crecer de forma óptima. Totalmente, a mí me pasó exactamente lo mismo. Nosotros inicialmente éramos una plataforma de renta con opción a compra y nos dimos cuenta que la renta con opción a compra en México está tardando mucho en realmente en ser aceptada por un tema de idiosincrasia también, porque realmente las personas no entienden mucho a la hora de pagar una renta, cuál es la parte capital, cuál es la parte renta, la comparan con una hipoteca. Y esto realmente no es atractivo. Y por eso que nosotros tuvimos que empezar a estudiar bien y empezamos a ver en el nicho de los inmuebles en distress, los famosos remates bancarios, que están en una etapa un poquito más avanzada. Realmente no vendemos los inmuebles que están en una etapa muy temprana, en donde realmente ya no estás vendiendo un inmueble, sino realmente estás vendiendo un derecho de cobro, es decir, la posibilidad de entrar en un juicio y llevarlo hasta el final. Nosotros realmente vimos la oportunidad de los adjudicados, porque realmente son un bien, una vivienda que para mí me parece muy noble, donde se mercadeó muy mal en los últimos años. No se mercadeó bien, muchas veces se confunde con el remate y realmente nosotros sí tuvimos que estudiar muy bien el territorio, tomamos la decisión de dar una vuelta a 360 grados y fue realmente nuestra clave porque nos permitió primero de conocer muy bien otros mercados, de conocer también a clases distintas, porque estábamos entendiendo qué necesitaban las personas que estaban ganando de 4,000 pesos hasta con lo de 8,000 pesos, que es el promedio que ganan en México. Y eso nos permitió de entender bien y poder replicar rápidamente nuestro modelo de negocio en varios estados. En vez de empezar en Ciudad de México y luego expandirse, no, todo lo contrario. Nosotros hicimos el procedimiento al contrario, es decir, agarrar manejar una cartera de 1,000 inmuebles y ver rápidamente cómo lo estábamos colocando y qué tipo de comportamientos tenía el consumidor, si estaba pagando a tiempo. Y realmente aprendimos muchísimas cosas y ahora estamos perfeccionando cada vez más nuestro producto en base a la respuesta que estamos teniendo del consumidor, ¿no? Que está comprando con AptoClick. Y esta velocidad de la que hablas, Gofredo, también de poder entender qué te está diciendo tu mercado y poder integrar estos cambios rápidamente en tu emprendimiento, también es lo que te va a poder determinar el impacto que vas a tener. Si integras de forma óptima y a una buena velocidad todos estos cambios, vas a evitarte también, digamos, parte del camino porque no digamos, vas a tener la resiliencia de poder, digamos, tener una solución relevante en tu mercado. Claro. Perfecto. Terminando, estamos casi al final de esta tan interesante panel. Francesco, cuéntanos un poco más cuáles son los nuevos retos futuros de Échale, tanto en términos de construcción como en términos financieros. ¿Cuáles son las nuevas metas de Échale, sobre todo operativa? ¿Qué estás pensando? Y sobre todo también te quería preguntar, porque tú atiendes mucho a muchos informales, ¿cuál es el sueño de Échale para poder garantizar la vivienda a cada vez más comunidades? Sí, bueno, existen varias metas planteadas para los próximos 2 años principalmente. Una es que es la 3D. Es muy interesante ver cómo
en el mundo de la autoproducción de vivienda, en el mundo de la autoconstrucción de vivienda, normalmente la tecnología que se usa es la tecnología desecho y los materiales que se usan son los materiales no certificados y los materiales que ya fueron dando tumbos por todas partes y que terminan en una comunidad a unos precios estratosféricos. Aquí estamos haciendo las cosas al revés. Aquí de una comunidad estamos subiendo al mundo de la vivienda residencial la tecnología, que esa es la intención, ¿no? No solo que ahora sirva a lo social, ya está ahí, sino que también sirva para la vivienda comercial y que se pueda hacer esta vivienda 3D. Por un lado. ¿En cuánto tiempo, perdóname interrumpir, en cuánto tiempo se construye en esa vivienda? ¿Cuál es el tiempo de construcción de esta vivienda en términos de tiempo aproximadamente? Tiempo efectivo son 24 horas de impresión. 24 horas de impresión. La máquina requiere trabajar 24 horas. Hay unos breaks ahí porque falló el cemento, está lloviendo, etcétera, ¿no? Las condiciones típicas de una obra. Ahorita estamos en Tabasco, primero nos agarró la pandemia, después nos agarró la inundación, etcétera. Eso de la inundación es importante porque esta comunidad de la que estamos hablando, la comunidad ODS, nació siendo una comunidad resiliente. Nació siendo una comunidad resiliente y ante la inundación se comportó así. No le pasó nada a nada, ninguna de las casas no se inundó nada. ¿Por qué? Porque la ingeniería ya estaba hecha en un lugar que sabes que se va a inundar. Entonces, ese es un punto. Subir ahora al revés, de la parte social, subir la tecnología a la parte comercial. Por el otro lado, estamos buscando formar con U-Story exactamente un fondo de garantía. ¿Cuál es el problema? Y aquí el mundo financiero lo sabe. Si vamos a una comunidad de 200 personas, vamos a suponer que 150 pasan la originación, el proceso de originación para poder tener un crédito. Pero hay 50 que no tienen la garantía, que no tienen el aval, que no hay nadie que responda por ellos, etcétera. Sin embargo, tienen un puesto en el mercado, un taller mecánico o lo que sea. Entonces, este fondo de garantía complementa la garantía para estas 50 personas, 50 familias, para que toda la comunidad tenga la misma oportunidad de acceso a una vivienda adecuada. Y por último, estamos poniendo un pie en África, lo cual es verdaderamente un reto porque el continente africano tiene 1.2 billones de personas y el déficit de vivienda es del 50%. Es algo que nunca se ha atendido y no hay un foco en la vivienda social. Todo lo que hay es vivienda media, vivienda residencial y lo demás es como le puedan hacer. Han venido delegaciones de África, han visto el trabajo que hacemos y ya estamos con un pie en ello. Esos son los tres grandes retos que tenemos enfrente. Felicidades, sin duda lo van a conseguir. Deseo lo mayor de los éxitos. Qué interesante. Gracias. Xavier, terminando muy brevemente, ¿cómo ves las nuevas Startup PropTech? ¿Qué deben tener para que sea realmente... ¿cuál es el elemento que sientes que deben tener las nuevas Startup PropTech que quieren entrar o que desean, digamos, crecer en el mercado latinoamericano? ¿Qué has visto de que realmente se deben enfocar según tu opinión? Mira, hay muchas oportunidades en Latinoamérica. Creo que nos falta muchísimo. Y si hacemos un recuento de cómo surgieron las PropTechs, inicialmente con sitios de búsqueda de inmuebles para la venta o la renta, luego cómo surgió Airbnb, donde ya podíamos conectar directamente personas que tenían un espacio para rentar con aquellas que estaban interesadas en rentar espacios no tradicionales, por decirlo así, como un hotel o una casa para renta.
Y van surgiendo toda nueva clase de innovaciones, como el caso de Échale, donde ya estamos viendo la construcción y la autoconstrucción con impresión 3D y todas estas nuevas herramientas que nos permiten. También si exploramos el blockchain, por ejemplo, con la tokenización de inmuebles, si exploramos el machine learning o el análisis de data, donde nos van a decir o a dar mayor información, mayores elementos para poder tener modelos innovadores y disruptivos nuevos que suplan una demanda. Nuestro consejo siempre es irse por la oportunidad. A veces se centran más en aprovechar una tecnología o en poder conectar con un mercado que puede estar desatendido, puede estar, digamos, subvalorado por otras industrias. Y lo que siempre vamos a aconsejar es irse primero por la oportunidad. Explorar, luego de que tenemos los elementos claros de cada oportunidad, cómo la tecnología nos ayuda a resolver de mejor manera los retos que están dentro de esas oportunidades. Y sin duda que otro de nuestros consejos es exploremos muy bien cómo podemos hacer el impacto en comunidades, cómo podemos generar inclusión, cómo podemos generar mayores formas de acceder a un mercado, a servicios, a población que está, no está bien representada o que no está bien atendida, o que los modelos tradicionales los han dejado a la deriva. Ahí también hay oportunidades grandísimas. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones de cooperación internacional que constantemente, y son de nuestros principales aliados, de hecho, que constantemente están buscando esas nuevas formas de atender públicos o comunidades desatendidas, que están buscando cómo financiar, que están buscando proyectos innovadores, pero que tengan realmente esta tesis no solamente de innovación, sino esta tesis de generación de impacto real, medible y escalable. Entonces, es nuestro consejo irse por la oportunidad, atenderla de manera muy bien integrando la tecnología, pero también definir muy bien cuál es esa tesis de impacto que va a generar crecimiento no solamente económico, sino también crecimiento social, digamos, en todas las realidades que tenemos en Latinoamérica. Claro. Nosotros en SeedStars estamos abiertos siempre a apoyar a todos estos emprendimientos y a replicarlos también en otros países de Latinoamérica. Yo soy el country manager de México, pero tenemos operación en toda Latinoamérica. Es uno de los principales mercados emergentes en los que tenemos presencia. Y otra de las cosas que hemos visto también es este intercambio que hay entre las realidades de varios países, trayendo e intercambiando innovaciones cuando se aperturan las empresas en distintos países. Entonces nosotros encantados también de seguir apoyando a estas nuevas startups que están interesadas en atender un mercado particular, especialmente obviamente también en este van las PropTech, digamos que sigan buscando cuál es esa fórmula a través del cual van a generar van a desarrollar su propia tesis de impacto de manera eficiente, óptima y bueno, para el bien de todos. Totalmente. Bueno, Xavier, Francesco, ha sido un verdadero gusto. Creo que definitivamente tocamos temas muy importantes sobre el tema de la inversión de impacto y del acceso a la vivienda. Yo le agradezco mucho por su disponibilidad el día de hoy. Definitivamente hemos tocado un tema que yo quería compartir a todos los amigos de PropTech LATAM, que anteriormente no habíamos tocado, todo el tema del acceso a vivienda. Así que, bueno, me da mucho gusto que dos representantes del tamaño de ustedes hayan podido participar. Gracias y muchas gracias que a ti, vaya muy Gofredo, por bien. la invitación, Cuídense Francesco. mucho. Gracias. Un placer. Igualmente, Xavier, un honor. Gofredo, mil gracias.
De nada, hasta luego. Seguimos Hasta luego. Hasta conversando. luego. Muchas gracias.